Miércoles 8 de octubre, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de NCN, nos cogió la noche opinión. Yo soy Andrea Sierra, feliz de que nos encontremos en este espacio en el que vamos a hacer una ronda muy corta por los principales hechos que han sido noticia y que usted debe conocer para estar siempre muy bien informado. Hoy analizando y hablando con voces expertas y conocedoras para que usted entre en contexto de lo que está sucediendo en el país y por supuesto pueda tomar las mejores decisiones. Saludemos a nuestro analista político de cabecera, Jorge Enrique Vélez, quien se une a esta emisión a través de la conexión que nos permite la digitalización. Jorge Enrique, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Andrea, un saludo muy especial, muy buenos días y tardes para todos. Gracias por acompañarnos como siempre a esta misma hora, los que nos ven al mediodía de 12 a 1 de la tarde, los que nos ven en la repetición de 9:30 de la noche a 10:30 de la noche y obviamente los que nos ven por la red del canal Cromovisión, donde vamos a hacer el análisis hoy de una noticia que ha sido muy importante y que requiere un análisis muy profundo para saber cuál va a ser el camino de lo que será el futuro de la consulta del pacto histórico, entre comillas, supuestamente el próximo 26 de octubre. Y es que, Jorge Enrique, nosotros dábamos ayer la noticia como un último minuto en el momento en que la recibimos, contándole a los televidentes de ese fallo, de esa providencia que se había emitido por parte del Tribunal Superior de Bogotá y la decisión de considerar improcedente la acción de tutela que había sido presentada por Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. Esa acción de Bolívar en el marco de buscar que se pudiera realizar la consulta puntualmente electoral, y esto es importante tenerlo presente para la conversación que vamos a tener con nuestro abogado experto. Hoy de manera muy deferente y agradeciéndole infinitamente que haya podido sacar el tiempo para aceptar nuestra invitación, nos está acompañando el abogado experto en temas electorales, conocedor y una verdadera voz y autoridad en materia del derecho electoral, el abogado José Vicente Sánchez, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Abogado José Vicente, ¿cómo ha estado? Andreita, muy buenas tardes. Lo mismo que al doctor Jorge Enrique Vélez, un cordial saludo, y a todos los que en este momento están atentos a este importantísimo noticiero de noticias más importantes de Colombia. Qué alegría que nos haya podido aceptar esta invitación y de antemano, de verdad, nuestra gratitud infinita por sacar este espacio. Abogado, usted y yo más o menos conversábamos ayer cuando conocimos de esta noticia y usted lo primero que me llamaba la atención y me parece que es lo que hay que recalcar en este instante es, venga, vamos a analizarlo desde la legalidad. Miremos el marco jurídico que tenemos en la actualidad para entender esa providencia que se emitió ayer, ese fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Acompáñenos en ese camino, ayúdenos a entender qué fue ese fallo que se conoció ayer, que tiene fecha del 6 de octubre, y las implicaciones que tiene en enclave de la legalidad y el marco jurídico colombiano. ¿Me escuchan ahí? Sí, yo lo escucho Sí, perfecto. ¿Me escuchó la pregunta, abogado? Ahora sí. No, ya la escuché perfectamente. Perfecto, ahí lo estoy. ¿Cuáles eran las implicaciones de tutela? Muy bien. En primer aspecto es que existen dos modelos en materia electoral de los cuales los partidos políticos pueden realizar. Uno es poder fusionarse con otros partidos políticos para conformar uno nuevo. Ese es el ánimo societatis que trae el derecho comercial. Y hay otro, el de la escisión, que la escisión es separarse cuando previamente se han unido algunos partidos políticos. El primero que sucedió en Colombia fue Alas Equipo Colombia. Hubo la primera decisión en Colombia. Alas por un lado quedó como partido político y Equipo Colombia por otro. Muy bien. Bajo ese aspecto, en el año 2022 se eligieron unos congresistas y el presidente de la República con ese ánimo societatis llamado Pacto Histórico, que concurrieron 23 movimientos políticos y partidos políticos con personería jurídica, 16 sin personería jurídica y 7 con personería jurídica. Muy bien, ellos obtuvieron
Para el caso de corporaciones públicas, obtuvieron un 22% de la representación en el Congreso de la República, más exactamente en el Senado. Eso equivale que ya no es un grupo minoritario, como son las coaliciones que buscan que grupos muy pequeños políticamente se unan para conformar una fuerza política importante que les permita tener representación en el Congreso de la República. Esto sucedió y superaron el 15% que la ley exige para que ellos volvieran a ser una coalición. Ya no la pueden hacer porque ya dejaron de ser esa minoría, sino ya constituyen una mayoría y un equipo fuerte. Entonces, para que mediante un mecanismo de participación ciudadana, que es la consulta popular, ellos volvieran a presentar los candidatos al Senado de la República, mediante este mecanismo ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque debió haberse conformado ese ánimo societatis con anterioridad al momento de poder acudir o ordenar que la registraduría ponga en consideración de los ciudadanos, los simpatizantes o militantes de esta coalición, poder votar para saber cuál es el orden en que van a presentar la lista cerrada para las elecciones del próximo marzo del 2026. Como no se puede hacer de esa manera, solamente cuando ellos se constituyan en un partido político, entonces así lo solicitaron al Consejo Nacional Electoral, no solamente para escoger los candidatos al Senado de la República o al Congreso, sino también para escoger un candidato presidencial. En esta primera opción tenían plazo hasta el 25 de septiembre para solicitar al Consejo Nacional Electoral y a la registraduría específicamente, quien es la que tiene todos los elementos necesarios para poder adelantarlo en unas justas elecciones. ¿Qué sucedió? Que no se pudieron constituir como partido político. Entonces, ¿por qué no se pudieron constituir? Porque la ley 1475, que es una del año 2011, que es una ley estatutaria. ¿Qué quiere decir una ley estatutaria? Que tuvo que haber sido promulgada con 8 diferentes vueltas en el Congreso, que tiene rango constitucional y es una ley especial. Esa ley especial determina que nadie puede unirse en un nuevo partido o asociarse o fusionarse cuando cada uno de los partidos o alguno de los partidos que quiera fusionarse tiene pendientes procesos disciplinarios ante el Consejo Nacional Electoral, debe resolverlos previamente. Se les impide entonces por 2 razones. La primera razón, porque sería un fraude a la ley que el nuevo partido tuviera unas investigaciones pasadas de las cuales diga: yo ya no hago parte de ese partido, hay un nuevo partido al cual me fusioné, a mí ya no me pueden seguir investigando. Y la segunda es que no puede, como una fruta ya desgastada, pudiera desgastar al nuevo partido. O sea, pudiera el nuevo partido acarrear unas deudas que no les pertenecen. Bajo esas 2 circunstancias, el Consejo Nacional Electoral tomó la determinación que con respecto al pacto histórico se suspendiera la promulgación del acto administrativo que les permitiera tener una nueva personería jurídica hasta tanto no lo resolvieran. Para el caso de Colombia Humana, la separó precisamente por 2 circunstancias. La primera, de carácter estatutario, porque Colombia Humana, dentro de los estatutos, se establece que para hacer fusiones se requiere, primero, que para el evento en que vayan a votar esté al menos el 70% de los afiliados. Los afiliados de Colombia Humana, establecidos, como ellos lo tienen así,
ante el Consejo Nacional Electoral superan los 114.800. Eso equivale que el 70% que haga el quórum debe estar alrededor de los 77.000 participantes. Y los que elijan y voten, aproximadamente una votación afirmativa de 52.000. Ellos presentaron las actas de esa asamblea con solamente 1.200 personas. Esas 1.200 personas no podían tomar esa decisión. Por eso, dentro del quórum deliberatorio no se cumplió. Obviamente ellos no cumplieron con los estatutos del partido. Y lo segundo es la investigación que adelanta administrativamente el Consejo Nacional Electoral por ser el aval principal que le dieron al actual presidente en su momento por la violación de topes electorales. Dentro de esa coalición también se encuentra el Partido Comunista Colombiano y la UP, los cuales también son investigados por el Consejo Nacional Electoral. Por eso se suspende otorgarle personería jurídica hasta tanto no se resuelva. Pero al mismo tiempo, el mismo Consejo Nacional Electoral tomó la determinación de que efectivamente tenía que haber fallo antes del 7 de noviembre, cuando empezaran a partir del 8 de noviembre a inscribir candidatos, por ejemplo, al Congreso de la República. La UP, el Partido Progresista, en su momento tuvo una alianza con el Partido MAIS, y ahora están haciendo una decisión y esa decisión no se ha terminado. Hasta que no la terminen tampoco pueden hacer parte del pacto histórico. Como vemos, las dos personas, Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, se pronunciaron porque se les impedía que se hiciera una consulta popular al interior del partido, como lo exige el artículo 108 de la Constitución y 107, diciendo que los partidos políticos tomarán decisiones democráticas al interior. Como no pueden hacerla, porque cada uno proviene de un partido diferente, pero si el pacto histórico le hubieran dado la personería, la podrían hacer al interior, habiendo 3 o 4, porque no es una consulta interpartidista, sino es una consulta partidista. Y como no tienen partido, no pueden ir en esa condición a que el próximo 25 de octubre pudieran escoger el candidato. Lo mismo sucede para el Senado de la República. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden entrar en coalición porque superan el 15% de representación en el Congreso. Solamente se podía haber hecho si les hubieran otorgado la personería jurídica al pacto histórico. Bajo ninguna de las circunstancias pueden acudir a este mecanismo de participación ciudadana en los próximos días en el mes de octubre. Jorge Enrique. Sí, doctor José Vicente, no, la situación es absolutamente grave. Yo no le veo ningún camino, salvo con lo que usted nos está manifestando, es que se habilitaran todos por un solo partido y se inscribieran hoy o mañana, Polo Democrático, por ejemplo, donde pues ellos no pertenecen al Polo Democrático, solamente Cepeda, pero los otros dos se podrían inscribir y tratar de suplir de acuerdo a su análisis, lo cual pues sería una burla al sistema electoral colombiano, pero con los antecedentes que nos dieron anoche, que crean hechos políticos más no jurídicos, diciendo que ya hablaron con el registrador les dice: conmigo no ha hablado nadie, nosotros no hemos terminado de estudiar porque no conocemos ni siquiera la tutela, no nos han notificado, pero es que estamos a 20 días y uno, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, salvo que utilizaran otro partido y se inscribieran todos, creo que es muy difícil que se pueda dar entonces la consulta, porque yo inclusive ayer hacíamos el análisis, pensaba que era viable la consulta para Senado y Cámara, pero con lo que usted nos está diciendo tampoco, salvo que todos fueran por el pacto, por el Polo Democrático, o no sé si otro partido que los pueda avalar en este momento, pero ya sería otra actuación completamente distinta, ¿o estoy equivocado? Absolutamente lo que usted dice es cierto, doctor Jorge Enrique, por una sencilla razón. En el caso de las corporaciones públicas incurrirían en doble militancia.
solamente cuando previamente se inscriban dentro del partido y según los estatutos puedan acudir a esa consulta popular para ser escogida la lista en su totalidad según la cantidad de votos que obtenga cada uno de los precandidatos. Bajo ese aspecto, sí. La otra posibilidad es que hagan una consulta interpartidista y soliciten la consulta interpartidista para el caso de los precandidatos a la presidencia de la República. Y cada uno de los partidos coloca uno de los candidatos. Y en marzo harían, el que ganara lo facultarían para que pudiera participar de otra consulta interpartidista en el mes de marzo. La verdad es que la opinión en los medios de comunicación y en las redes sociales del presidente de la República es totalmente descomedida. Aquí se está aplicando no solamente la ley estatutaria que rige los procesos electorales en Colombia, que tiene rango constitucional, la Constitución Política de Colombia y el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplados en el artículo 23, aprobado por Colombia desde el año 1971. Abogado, le voy a pedir que por favor no se me desconecte a Jorge Enrique Lo Propio, porque nos tenemos que ir a una pausa para comerciales, pero de este tema tenemos todavía mucho por conversar. Paramos un momentico, ya regresamos y continuamos con esta apasionante conversación.
Estamos de regreso en esta emisión especial de NCN, nos cogió la noche opinión, en la que estamos comprendiendo mejor gracias a la compañía del abogado José Vicente Sánchez, quien nos está explicando, insistimos, desde lo jurídico, lejos de los apasionamientos y las interpretaciones, apegándonos mucho a los textos de la ley, lo que está sucediendo con esa consulta del pacto histórico. Abogado, usted ya nos dio la respuesta de las consecuencias. Permítame, de la manera más coloquial y directa posible, hacerle la pregunta tal cual y la hacemos en la calle. ¿Se cayó la consulta presidencial del pacto histórico del 26 de octubre, sí o no? Efectivamente, una acción de tutela no suple la obligación que tiene el Consejo Nacional y las atribuciones que tiene el Consejo Nacional Electoral de otorgar las personerías jurídicas a los partidos políticos o determinar la fusión o la escisión de los partidos políticos. La acción de tutela no la puede suplir y esa fue la solicitud principal que los dos, Gustavo y Carolina, pretendieron hacer mediante la acción de tutela. De esta manera, si no les otorgan la personería jurídica, no pueden adelantar el proceso de selección de candidato a la presidencia o de candidatos al Senado de la República mediante el mecanismo de la consulta popular establecido en la Constitución y a partir de la Ley 130 del año 1994 en Colombia. Jorge Enrique, me le voy a saltar a su turno un momentico porque quiero enganchar en esta pregunta. Abogado, se está hablando por algunos seguidores del movimiento Pacto Histórico, de la línea de pensamiento del presidente Gustavo Petro, que lo que pasó aquí es temporal y que de hecho no se ha hundido porque tendrían que estar a la espera de otra decisión judicial. ¿Usted comparte esa lectura? La decisión que adicionalmente en la tutela, así lo esgrimió el Tribunal de Bogotá, específicamente determina que efectivamente antes, para no causar ni violar los derechos constitucionales a ser elegido y a elegir, que no son absolutos, por favor, que eso lo tengan claro, no son absolutos ni tanto para quienes tienen la posibilidad de elegir, como también las personas que tienen la posibilidad de ser elegidos, se permita previamente, antes de que les otorguen la personería jurídicamente, en unos fallos que les permita salir de los problemas que tienen de carácter administrativo y que en este momento son motivo de investigación. Jorge Enrique. Jorge, no te escuchamos. Creo que tienes el micrófono silenciado. Sí, doctor Sánchez. Ahora sí digo yo que esto sí es el enredo más grande de todos. ¿Sí? Entonces voy a tratar de ser muy práctico con el ciudadano que jurídicamente pues no es fácil entender. Okay. Como está hoy, yo hoy no veo posibilidad de que lo puedan hacer, salvo con una acción de nulidad que no les va a dar tiempo de resolverla. Es absolutamente imposible. O lo segundo es lo que dije ahorita, que digan coger un partido y inscribirse los tres, pero ahí vendría seguramente la actuación de cualquier ciudadano, de decir, un momentico, es que ustedes no pueden seguir jugando con el país, ustedes hablaron primero que eran del pacto histórico, ahora van a decir que son del polo democrático, del Partido Comunista, de cualquiera que se vayan a inscribir para poderlo hacer. Eso seguramente va a haber una tutela, un ciudadano va a decir, ustedes están saltando la ley, cualquier situación, porque estoy seguro que el Consejo Nacional Electoral no va a correr. Pero también me pongo en la cabeza, en la situación del registrador, una inversión grandísima de casi 200.000 millones que tiene ya todo completamente contratado, para decir entonces no va a haber consulta, y entonces le van a decir desde el pacto histórico y del mismo gobierno nacional, como ya lo dijo el presidente, usted evitó que se malversaran 200.000 millones de pesos. O sea, yo creo que están hoy tanto el Consejo Nacional Electoral como el registrador en el peor de los mundos. Exactamente por una circunstancia. Cuando se presentó la acción de tutela estimó que por la gravedad del asunto se siguiera adelante con el proceso y le otorgó la posibilidad de que fueran inscritos
pero en la sentencia lo dijo, además, en letras, en negrillas, se deja sin efecto esta medida provisional. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral demostró que efectivamente en aplicación de la ley no se les podía otorgar la personería jurídica. Bajo ese aspecto, como usted dice, que se presenten y es una vulneración a la ley, no me parece, por una sencilla razón: las personas tienen el derecho de afiliarse al partido que quieran. Inclusive una persona puede renunciar a un partido o ser militante de un partido en horas de la mañana y en la tarde inscribirse en otra. Esa es una posibilidad que la misma ley 1475 les otorga a las personas. Lo que no pueden estar es en dos partidos simultáneamente. Entonces sí pueden renunciar a sus partidos y colocarse en uno solo para que puedan salvar esta consulta popular para escoger candidato a la presidencia de la República. Pero los demás partidos sí le otorgarán esa posibilidad, o saldrán todos los demás a votar copiosamente en la consulta popular a sabiendas que ellos son los candidatos de un solo partido. Esa es la pregunta hacia el futuro. Claro, y es muy oportuna, doctor Sánchez, porque no les queda sino la alternativa del Polo Democrático, porque es que Iván Cepeda es del Polo Democrático. Los otros dos no se inscribieron como partido. Claro. Y es el único que no está sancionado de todos esos partidos que podría en cualquier momento tomar la determinación de recibirlos. Pero entonces ya no sería la consulta del pacto histórico, sería la consulta del Polo Democrático o del Partido Comunista o de cualquiera, pero ya de un solo partido, no de lo que le querían vender al país, que era lo que estaban buscando, un gran acuerdo de la izquierda y del progresismo. Eso se sale de todo el contexto de lo que habían manifestado públicamente al país, ¿cierto? Lo dicho por usted, doctor Enrique, es perfectamente claro. Es por un partido nomás, que es el Polo Democrático, pero adicionalmente el Polo tampoco puede integrar la coalición o no puede integrar la fusión, porque también tiene una investigación a partir del año 2021, cuando presentaron las cuentas, ya que el Estado colombiano aporta unos dineros del Estado para la financiación no solamente de la administración de los partidos políticos, sino también para la divulgación de su pensamiento en un porcentaje establecido por la ley. Abogado, ¿usted considera que era una jugadita, que salió mal esa acción de tutela luego de que se tomara la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de permitir el pacto histórico solo con 3 y excluir esos otros 2? ¿Cree que fue algo que no salió del todo bien? No salió de nada bien por una sencilla razón: pretendieron adquirir la personería jurídicamente de una acción de tutela. No puede ser sustitutiva de las garantías y de la funcionalidad que tiene el Consejo Nacional Electoral para otorgar personerías jurídicas. Hicieron mala jugada, pero crearon un hecho político. Eso es diferente. Exacto, es que yo lo que creo que aquí lo que hay son hechos políticos, aquí no hay hechos jurídicos. Es que si uno lo analiza jurídicamente con lo que usted nos acaba de decir, yo no veo salida, porque yo veía la salida del Polo, bueno, salvo que aparezca uno de esos 36 partidos y como el mago saque en el pañuelo y diga, venga, se inscriban los 3, renuncie usted a Iván Cepeda, reinicia su partido de toda la vida, los otros 2 vengas que ya han pasado por todos los partidos, vengan, inscríbanse en esto. O sea, la politiquería total, pero bueno, tienen que suplirlo jurídicamente, entonces terminarían hasta posiblemente en un partido que no sea progresista ni de la izquierda, que es el único que les pueda permitir que no tenga sanciones para poder solucionar la problemática que tienen jurídica, porque jurídicamente con lo que usted está manifestando no lo vemos, pero esto se va a volver el tema más politiquero de todos. Vamos a ver de dónde nos podemos agarrar para poder suplirlo del 26 de agosto, y de octubre. Y lo más grave es que le van a sacar la responsabilidad, que lo hicieron en derecho, como usted lo ha manifestado, tanto al Consejo Nacional Electoral y obviamente al registrador del Estado Civil, que está actuando como le corresponde en ley. Exactamente, muy bien. Ahora hay otro aspecto muy importante. Por ejemplo, el Partido Colombia Humana, el Partido Comunista Colombiano y la UP, que están involucrados en el proceso de violación de topes electorales,
ellos tendrían adicionalmente, por ejemplo, si se reunieran en uno solo de estos partidos para escoger candidato presidencial, tendrían un bemol hacia el futuro. Y es que si la sentencia que determina que sí hubo violación de topes electorales en la campaña Petro presidente, llevaría adicionalmente a cuestas una posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral extienda en esa sentencia la prohibición de que presenten candidatos a la presidencia para el año 2026 e inclusive para el 2030. De todo menos fácil la tienen en este momento, de todo menos fácil. O sea, Jorge Enrique, nos quedó chiquito el balcón para ir a mirar lo que va a pasar con esto. Nos quedó pero chiquito el balcón. Esto está de tribuna, pero de tribuna con asiento ergonómico y todo para poder ver lo que va a pasar. Entre otras cosas, usted se puede imaginar, doctor Sánchez, vamos a buscar que encontraron alternativa, la hicieron, hacen la consulta el 26 y resulta que sancionan a cualquiera de esos partidos que les dieron la aval para que lo hicieran como consulta interna. Se quedan sin candidato para marzo. Ese candidato de los tres posibles, que digamos son los tres posibles, pues se quedan sin candidato porque la sanción inmediatamente se hace efectiva y les prohíbe de alguna forma al que salió elegido poderse inscribir para la consulta de marzo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Es algo que ellos tenían que haber previsto porque tuvieron el tiempo suficiente. Hoy ya cumplimos 3 años y 6 meses aproximadamente de las elecciones parlamentarias y 3 años y 4 meses de las elecciones presidenciales del año 2022, y el ánimo societatis de poder fusionar todos estos partidos lo debieron haber hecho con mucho tiempo de anterioridad. Me están diciendo que me tengo que ir y que estoy tarde para una pausa para comerciales, doctor, pero es que la conversación está muy interesante con usted. No, yo le iba a también decir... está súper apasionado con el tema. Cuénteme, Jorge, antes de ir a la pausa. Yo si fuera parte de esos partidos, esos candidatos, estuviera temblando. O sea, ¿yo para dónde voy a coger? Porque es que además moralmente van a quedar muy mal. Es que la política tiene que ser, y no me voy a meter a lo jurídico, sino al tema político. Es que tiene que ser transparente y uno no puede salir con jugaditas de última hora a ver cómo logro acomodarme jurídicamente para que me escojan como candidato. Eso sería, pues obviamente, la politiquidad rastrera más grande de todo. Entonces aquí ustedes se pueden imaginar que seguramente lo van a encontrar, la forma de que un partido los va a avalar y que lo vayan a hacer, pero se imaginan cómo van a reaccionar los partidos de oposición a partir de ese momento. Ahí no quiero tocar al doctor Sánchez porque lo él es eminentemente jurídico, lo estoy hablando desde el punto de vista político. Vamos a tener cosas muy graves en las próximas semanas si se da esa consulta con un partido que realmente ellos nunca ni son parte de él, ni los ha representado, y que ideológicamente seguramente tampoco tiene nada que ver con ellos. Y vamos a hacer más análisis, abogado, pero le voy a pedir, no se me desconecte. Ustedes que nos están viendo a esta hora por nuestra señal en directo, tampoco se desconecten. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con esta conversación.
Aquí estamos hablando con el abogado que nos está acompañando hoy, José Vicente Sánchez. Abogado, ¿usted qué me estaba diciendo? ¿Usted es el primer abogado especializado en derecho electoral en Colombia y en América Latina? Usted es una eminencia en este tema, abogado. ¿Cómo no lo habíamos tenido más ocasiones en esta mesa? Por favor, lo necesitamos acá para que nos dé estos temas. Abogado, yo le estaba preguntando y estaba haciendo la aclaración al principio del programa. Esto que estamos hablando se da sobre la situación de la consulta de candidatos a la presidencia. ¿Y qué va a pasar con las listas de Senado y Cámara? Oiga, me estaban escribiendo aquí un televidente exactamente lo mismo. Pregúntele por las listas de Congreso. Claro, es que ellos abrieron esa opción. Entonces hay que preguntar por eso también. Muy bien, si ellas se llegaran a realizar, tienen la posibilidad de la revocatoria, otro mecanismo de participación ciudadana que es la revocatoria de la inscripción de esa lista. Precisamente porque esa lista tiene una comunidad de partidos políticos que superan el 15% de representación en el Congreso. Abogado, usted me está diciendo que se desbarató el pacto histórico tal y como lo conocemos. Es lo que le estoy entendiendo. Es que apresuradamente fueron a hacer esto antes de las elecciones, desde el mes de junio de este año. Si lo hubieran hecho a partir del año 2023, muy seguramente todo esto lo hubieran superado con facilidad. Oiga, doctor Sánchez, yo voy a ser muy atrevido y me da pena con usted. Vamos a hacer una simulación. Yo soy el abogado del pacto histórico. Eso pues no va a ocurrir jamás, pero estamos haciendo una simulación. Entonces lo llamo a usted y le digo, oiga, doctor Sánchez, estamos encartados. ¿Qué salida le vemos a esto? ¿Qué puedo hacer? O sea, nosotros estamos en el peor de los mundos. ¿Qué podemos hacer para medio cumplir o siquiera cumplir a lo que nos metimos sin haber estudiado, como usted lo dice, sin habernos preparado? Y ahora queremos crear un hecho político, pero que los hechos políticos no dan resultado. Aquí son hechos jurídicos. ¿Hay alguna salida que usted vea que ellos puedan tener en los próximos 20 días? Es que estamos a 19 días de la supuesta consulta. Es que la consulta es uno de los medios para poder acceder a escoger candidato presidencial. La pueden hacer posterior que les entreguen la personería jurídica mediante una encuesta, mediante otra circunstancia, convocar a militantes exclusivamente para que en una convención se pueda escoger al candidato, etcétera. Hay otros mecanismos, no solamente la consulta popular. O sea, consulta popular, imposible. La veo muy difícil precisamente por la premura que hay de aquí a que se resuelvan los asuntos de los partidos políticos, como la dejó condicionada la resolución del Consejo Nacional Electoral. Jorge Enrique, sí. Andrea, un servicio social para el registrador. Señor registrador, llame a los contratistas que tenía y dígales que esa plática la puedan ejecutar en marzo, porque definitivamente eso no se va a poder cumplir el 26 de octubre. Creo que en eso debe estar ahora trabajando el registrador, no le queda otra salida, pues obviamente, porque si no también se va a generar también un problema de una investigación por parte de la Contraloría y por parte de cualquiera de los entes de control. También para el señor registrador hay una situación muy difícil en este momento. Andreita y doctor Jorge Enrique, si fuera el registrador nacional, en vista de las dos, tanto de la resolución del Consejo Nacional Electoral que pretendía otorgar la personería jurídica a esta fusión y la sentencia de la acción de tutela, ambos dan un término perentorio del 7 de noviembre. Bajo ese aspecto, como es una fecha posterior a las fechas fijadas por el calendario electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo más probable es lo que usted está diciendo, decirle a los contratistas que suspendan la labor hasta tanto no se resuelva en favor de quienes pretenden hacer esta consulta popular, porque la consulta popular es abierta a quienes hagan parte del censo electoral, porque no hicieron la premura de que solamente fueran quienes están debidamente inscritos en cada uno de estos partidos y se encuentren en las listas en el Consejo Nacional Electoral debidamente
determinadas allí o entregadas allí para saber cuáles son sus militantes o cuáles son sus asociados. Ellos tendrían la posibilidad de que solamente ellos votaran. No, quien eso no le haga sirve. parte de esa lista no votaría. Esa es otra posibilidad. Entonces, como no solamente es este mecanismo para escoger candidato, deberían utilizar otro mecanismo y lo podrían hacer en el mes de noviembre o diciembre, no hay ningún problema. Pero ya pero cerrada solo a sus afiliados, Sus ya militantes. no abierta a los militantes. Sí. Cuando se hace mediante una encuesta puede ser abierta o cerrada. No, Abierta perdón, yo digo cualquier como persona. no. O sea, ejerciendo el voto como si iba a ser el 26 de octubre, no hay ninguna posibilidad, tiene que ser un mecanismo distinto. Distinto, exactamente. O sea, tienen Ok, todos perfecto. los mecanismos adelante para poder llevar adelante esta escogencia, a sabiendas que le van a otorgar la posibilidad a quien se ha escogido en este momento de participar en la interpartidista el 8 de marzo del 2026, concomitante con las elecciones al Congreso. Que yo mañana con Jorge Enrique voy a hacer un análisis bien juicioso político de eso, de las implicaciones que va a tener, pero ya para el mapa electoral. No, ahí... yo ya tengo la primera pregunta. ¿Por cuál de ustedes, de estos tres, usted nunca votaría? Yo sé quién gana. Jorge Enrique. Jorge Enrique, por favor. Buenísimo. Va a ser Pues es que regañar. es que yo siempre tengo que decir alguna cosita que no la hagan diciendo por quién ganará y no por quién no ganará. Yo estoy seguro que va a ganar. No me hizo el día. Abogado, me tengo que ir a la última pausa para comerciales. Le quiero cambiar el tema porque en estas candidaturas estamos viendo algo para mí, bueno, a mí no me han tocado tantas, pero para mí un poquito sui generis. Oiga, qué montón de investigados, imputados, acusados. Estamos abusando de derecho ahí con esas participaciones. Lo conversamos ahorita cuando vengamos a esta pausa para comerciales. Ya volvemos. Dale. Estamos de regreso ya para este bloque final. Vamos a llegar a unas conclusiones. El abogado fuera de cámaras nos estaba haciendo una invitación a Jorge Enrique y a mí, nos decía, vengan, que quienes se conectan con este programa, la teleaudiencia, quienes están a través de nuestros canales digitales, quienes tienen la oportunidad de escuchar lo que estamos hablando, hay una invitación muy puntual. Ese fallo que se conoció, 39 hojas, algo que podemos leer quienes estamos en Medellín en un viaje en el metro, mientras esperamos en una cita o mientras estamos en un espacio de tiempo libre, tomémonos y démonos ese regalo de leer ese fallo y esa providencia. ¿Por qué, abogado? Principalmente porque trae a consideración todos los derechos políticos que tenemos los colombianos, a elegir y ser elegido, y cuando estos derechos electorales no son omnímodos, no son para siempre y que tiene algunas restricciones. Primero que eso. Segundo, cómo pertenecer a un partido político y cómo tomar decisiones dentro de un partido político. Cómo el derecho electoral se nutre del derecho comercial, y eso es la primera vez que lo veo en una sentencia, aunque ya en varias ocasiones lo había yo estimado en alguna posibilidad para modificar el E14, donde se contabilizan los votos en cada una de las mesas para que se añadieran 2 o 3 renglones para que se colocara como un cheque en derecho financiero en letras el valor total, por ejemplo, de los votos, el cual no se puede falsificar ni se puede alterar. El número sí se puede alterar. Bueno, en fin, las posibilidades, cómo se trae a colación los organismos internacionales sobre derechos humanos y derechos universales, políticos y civiles de todos los colombianos. ¿Desde cuándo se formó? ¿Cuáles son las reglas? La ley 1475 del año 2011, cómo nos la entrega al servicio de los colombianos, donde ahí quedan absolutamente proclamados los derechos que tenemos políticos los colombianos, como el derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, tiene unas facultades no solamente a la igualdad material o ideológica, sino también a la
preservación de vulnerabilidad a la cual estamos expuestos no solamente los ciudadanos colombianos, sino los partidos políticos con personería jurídica o los movimientos significativos de ciudadanos que no tienen personalidad jurídica, pero que hacen política a efectos de que esa violación a la igualdad no se realice ni se materialice. Así que ya hay todos los aspectos más importantes para que un ciudadano común pueda leerlo con total aprovechamiento de los derechos que se tiene como ciudadano colombiano en aspectos específicamente políticos y en los electorales, por supuesto. Jorge Enrique Vío, si algo nos ha puesto a hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro es estudiar. Eso usted no se lo puede quitar bajo ninguna circunstancia. No, eso sí, porque se tratan de meter por donde puedan y hacer lo que tengan que hacer para buscar crear hechos políticos, como lo hicieron anoche, que casi nos dijeron que habían hablado con el registrador y que todo estaba listo, que no había ningún problema y que había consulta el 26. Y hoy estamos en otro mundo completamente distinto y creo que hemos hecho un programa de verdad, doctor Sánchez, que yo, en nombre pues, de todos los televidentes, en nombre nuestro, muchas gracias porque entendimos un tema que es muy difícil de entender, pero usted nos lo ha explicado como con mantequilla, como con plastilina, que nos permite tener claro qué va a pasar y que, como están las cosas, los que estaban pensando que íbamos a tener ley seca el 25 en la noche, estén tranquilos que pueden parrandear, porque yo no veo nada el 26, como están las cosas. Pero esa no es la razón, hombre. No, sino que hay que ponerle un poquito de humor. Sí, es un humor académico. Es un humor académico. Sí, abogado, de todo corazón, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por hacernos entender, de verdad, por hablarlo en nuestro lenguaje, porque quienes no conocemos necesitamos eso, esa pedagogía que usted nos ha traído. Gracias por hacernos este espaciecito en sus muy ocupadas tardes para conversar con nosotros. No, extraordinario, doctor Sánchez. La verdad, de verdad que quedamos muy claros en un idioma muy fácil de entender y creo que era lo que estábamos buscando hoy, porque de verdad yo creo que todos estábamos con una dificultad muy grande de saber qué era lo que había pasado y qué es lo que va a pasar. Pero de verdad, muchas gracias por la forma tan didáctica como nos ha dado toda esta información. Para mí es un honor estar en SN Noticias, especialmente con ustedes dos. La verdad es que les agradezco enormemente la invitación, porque esta es una manera de poder llevar a la gente del común, a todos los que los siguen y los ven a ustedes, un poco de cultura política y un poco de cultura electoral. Creo que eso los anima a seguir adelante en este propósito de defender nuestra democracia a ultranza. Y vamos a hacer más pedagogía, sin lugar a dudas. Gracias, abogado, que tenga feliz tarde. Un abrazo inmenso, Dios los bendiga. Amén, bendiciones. Gracias, amén. Muchas gracias. Jorge Enrique, llegamos al final. Gracias por acompañarnos, porque usted también nos ayuda a entender y hacer ese análisis, además de lo jurídico, de lo político. Y mañana nos vamos a ver con mucha más información acá en NSN, Jorge Enrique. Mañana será muy político. Mañana tendremos un análisis muy político. Pero muchas gracias, Andrea. Un saludo muy especial a todos y una feliz tarde. Mañana vamos a tener un derbi político. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao.